Bueno, cuando uno programa es como, hay como una suerte de magia, ¿no? No es como que uno determine que va a encaminar la programación a este o el otro lado, sino que cuando empiezas a ver un poco la cosecha de películas, empiezas a sentir un poco como pues es como la misión también de los artistas, que es como sentir el pulso del mundo. Entonces, cuando uno empieza a ver películas desde mayo del año pasado como Mimosas o El Cristo Ciego o Resurrecting Hassan o, bueno, no sé, muchas otras también de la cosecha como internacional. eh, la misma Godless, que también está acá en nuestra competencia de gemas, empiezas a notar que sí hay una línea común que tiene que ver, yo creo que con una necesidad de reinterpretar la espiritualidad, ¿no? Como de reencontrarse con ciertas cosas. Por supuesto hay otras cinematografías que lo han abordado desde siempre, pues yo creo que muchas cosas de Apichatpong también son eso, y es como uno de sus grandes temas. Pero esto es como algo que está sucediendo en muchos lugares. O sea, hablé de una película chilena rodada en Canadá, húngaros, españoles que ruedan además en Medio Oriente. Entonces sí es como un latir, ¿no? Y luego cuando ya terminas de componer la programación, pues te das cuenta que eso es como transversal, incluso en los cortometrajes. O sea, se vuelve como el gran tema por el que yo creo que estamos pasando y pues sí creo que es algo que habla con una situación particular de la humanidad. Creo que han sido tiempos de mucho miedo también y creo que el miedo pues hace que cometamos muchos errores, pero que también entremos como en estos procesos un poco más reflexivos, ¿no? Bueno, cuando nosotros vimos El silencio de los fusiles, ya sabíamos, digamos, que en ese momento se estaban haciendo casi 4 o 5 películas sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, debo confesar que también es como, bueno, ok, una más del combo que aparece evidentemente en un momento donde era el tema, ¿no? Y Colombia era también pues como el foco de muchas miradas. Pero fue una decisión inmediata, realmente. Después de ver la película, yo, claro, hablamos como por, no sé, 2 horas con Pedro Adrián, eh, sobre todo como de las emociones que nos producía la película, de tratar de entender también por qué nos generaba como tantas preguntas. Y después de hablar 2 horas la decisión fue inmediata, o sea, era claramente como la película con la que el festival debía abrir, sobre todo porque el festival no podía estar de espaldas a lo que estaba pasando en nuestro país. Pero también porque es una gran película. O sea, no es una película que haga una concesión porque, no, como lastimera en este momento, sino que es una gran película. Es una película que teje una narrativa propia, que teje un suspenso, que para una persona que no tenga el contexto que nosotros tenemos, a lo mejor se imagina que hasta termina bien. Lo que pasa es que no. O sea, termina ahí como incógnita. Entonces fue muy evidente, los valores cinematográficos propios de la película la hacían una película sólida, pero además la pertinencia de este momento. Y claramente, y veníamos hablando de eso con anterioridad con Pedro, era la necesidad de también cómo involucrar en el programa mismo del festival este tema, cómo generar reflexión acerca de lo que ha significado la guerra y la violencia en nuestro contexto. Y ahí fue cuando decidimos hacer la retrospectiva, el programa especial de Guerra y Paz, como una forma de empezar a establecer diálogos. Yo pienso que el cine básicamente es una vía para conocernos, para hablarnos y para generar preguntas. A mí me parece que eso es lo más interesante del cine, que genere una cierta inestabilidad, ¿no? Como una ruptura que permita preguntarse y también divergir, ¿no? Como tener diferencias, eso es súper importante. El festival fue el primer evento cinematográfico en enfocarse en el cine iberoamericano. No es muy exacto en qué fecha, porque esta memoria nuestra es así como un poco inasible, entonces el 71, el 74, el 80, whatever. Digamos que en los 70s. Entonces, en ese momento era muy loco realmente, porque era un cine que estaban haciendo, o sea, como de manera sólida, y yo creo que en ese momento sí requería como un spotlight que lo hiciera visible, ¿no? Como que lo sacara un poco, lo pusiera de relieve. Hoy en día el contexto es otro, yo creo que
seguimos siendo súper necesarios, pero además es un cine que es muy particular también, ¿no? Creo que además el festival y la ubicación geográfica del país, o sea, nosotros estamos en la mitad de América, ¿no? Entre los que bajan del norte y Centroamérica, los que pueden subir de Sudamérica y del Caribe, porque también la conciencia de que somos un continente con unas islas que también son parte de nosotros, así hablen otros idiomas, ha sido una cosa muy importante del Festival de Cine de Cartagena. Hemos sido un punto de encuentro de esta cinematografía desde siempre. Y ser tan especializados, que ya no es exclusivo, porque hay muchos festivales que tienen un foco del cine iberoamericano, pero fuimos los primeros y somos los más sólidos también. Creo que también como que enfatiza ese compromiso de seguir haciendo crecer ese cine iberoamericano. Yo creo que el cine crece en la medida en que nos encontramos, en que nos hablamos, en que intercambiamos experiencias, y esa es como la gran misión del Festival de Cine de Cartagena, seguir siendo ese punto de encuentro para la cinematografía de la región. Lo más, a ver, hay una cosa muy importante cuando eres un festival, que claro, están las competencias, lo más nuevo, digamos, ¿no? La carne fresca, como digo yo, pero también está, o primero está la cinefilia, ¿no? Entonces, para nosotros amar el cine, querer el cine, pues significa poder mostrarle a toda nuestra audiencia cinematografías que muy probablemente no han podido acceder en otros momentos, o cinematografías que también tienen que un diálogo especial con este momento histórico, etc. Entonces, tener retrospectivas como los 6 cuentos morales de Romer, o las retrospectivas que tenemos de nuestros invitados especiales, como la Pichafón, o Denis Lavand, o Vincent Cassel, pues significa darle la oportunidad a la gente de mirar hacia atrás en retrospectiva esas cinematografías o esas presencias de los actores en diferentes directores, ¿no? Yo creo que eso tiene el poder de enriquecer como tu mente, de tocar muchas sensibilidades de la audiencia, de que puedan revisar de nuevo un archivo cinematográfico que les va a dar como una perspectiva muy amplia de diferentes cosas. Digamos que ahí sí los programas especiales todos no están como tejidos en un mismo hilo, tienen como diferentes lugares. Y por supuesto esos programas especiales nos abren la posibilidad, que a nosotros nos encanta, como de trabajar temáticamente. Entonces en esos programas especiales que trabajamos temáticamente, donde está Guerra y Paz y donde está el programa especial de Caribe, Ruinas y lo Sumergido, nos permiten establecer como ese diálogo de un concepto que empieza a hablar con unas películas. ¿Qué tienen que decir esas películas acerca de esa idea, no? Y eso pues genera un diálogo que es muy interesante. Con el cine colombiano, que es pues también una arteria principal de este festival. Este año tenemos 8 películas, 4 documentales y 4 ficciones. El documental siempre es una presencia muy fuerte dentro de nuestra competencia, que no tiene distingo de géneros, es algo que no tendría mucho sentido en ese contexto. Bueno, yo siento que es una competencia que habla de la diversidad de miradas, y creo que eso definitivamente habla del momento tan diferente que estamos viviendo como país. Y creo que por primera vez nos estamos permitiendo hablar de nosotros mismos, de la soledad, del alcoholismo, del transexualismo, de la adolescencia, de la vida y de la muerte, de muchas cosas, sin estar tan atados a la idea de la guerra. Por supuesto, yo siento que estamos en un proceso de posconflicto que va a ser muy largo, pero solamente la idea ya nos ha liberado un montón, y nos ha liberado, creo que el espíritu, y eso es evidente en la cinematografía que estamos viendo. No sé, yo creo que somos un festival lleno de amor, y como es un festival que te abraza. Y la gente, nosotros somos abrazadores los colombianos, y no importa que estemos sudados, es como que no hay ningún escrúpulo con esas cosas, porque lo importante es sentir al otro. Y somos un festival que siente al otro, y lo siente en las salas, y lo siente en los espacios de industria, y lo siente en el Salón Fixi. Es una cosa como muy de la piel, de verdad. Siento que es un festival que se vive desde ahí, desde los sentidos, desde la piel, desde abrazarse.
desde nuestro programa. Eso es lo que quiero que la gente sienta, es como se hace con mucho amor, con mucho esfuerzo y esperamos de verdad como que se sientan abrazados por ese programa también en muchos sentidos. Yo creo que este es un festival que se hace con mucho amor, es para ustedes, disfrútenlo, les quedan 3 días. Si yo fuera ustedes me lo gozaría mucho, digamos, me lo gozo haciéndolo, pero ustedes gócenselo viendo y abriendo como su mente y su corazón para las películas del Fixi. Película chilena, rodada en Canadá, húngaros, españoles que ruedan además en Medio Oriente. Entonces sí es como un latir, ¿no? Y luego cuando ya terminas de componer la programación, pues te das cuenta que eso es como transversal, incluso en los cortometrajes, o sea, se vuelve como el gran tema por el que yo creo que estamos pasando y pues sí creo que es algo que habla con una situación particular de la... Sí hay una línea común que tiene que ver yo creo que con una necesidad de reinterpretar la espiritualidad, ¿no? Como de reencontrarse con ciertas cosas. Por supuesto hay otras cinematografías que lo han abordado desde siempre, pues yo creo que muchas cosas de Apichatpong también son eso, y es como uno de sus grandes temas, pero esto es como algo que está sucediendo en muchos lugares, o sea, hablé de una película. Bueno, cuando uno programa es como, hay como una suerte de magia, ¿no? No es como que uno determine que va a encaminar la programación a este o el otro lado, sino que cuando empiezas a ver un poco la cosecha de películas, empiezas a sentir un poco como pues es como la misión también de la humanidad. Creo que han sido tiempos de mucho miedo también y creo que el miedo pues hace que cometamos muchos errores, pero que también entremos como en estos procesos un poco más reflexivos, ¿no? Bueno, cuando nosotros vimos El silencio de los fusiles, ya sabíamos, digamos, que en ese momento se estaban haciendo casi 4 o 5 películas sobre el mismo tema, ¿no? Entiende a los artistas, que es como sentir el pulso del mundo. Entonces, cuando uno empieza a ver películas desde mayo del año pasado como Mimosas o El Cristo Ciego o Resurrecting Hassan o, bueno, no sé, muchas otras también de la cosecha como internacional, eh, la misma Godless, que también está acá en nuestra competencia de gemas, empiezas a notar que